Hola, muy buen día. El video de este día va a ser para resolver el segundo examen parcial del módulo 19, que es dinámica. Entonces es muy importante que tengas a la mano tu calculadora, que tengas a la mano lápiz, borrador y tu examen, lo más importante que te di en la sesión, o si no, pues te lo entregué de forma digital. Entonces lo vamos a ir resolviendo poco a poco cada una de las preguntas. Es muy importante que si tuviste tiempo, primero resolverlo para ver cuáles son las dudas y después me las puedas decir. Si no, lo vamos a ir resolviendo poco a poco y pues ir diciendo cada una de las respuestas de por qué pasó esto. Muy bien. Entonces la primera pregunta dice, una persona camina 1.5 kilómetros al sur y después en forma continua camina otros 1.5 kilómetros al norte. ¿Cuánto se desplazó? Muy bien. Entonces, una persona en un punto X se desplazó hacia el sur 1.5 centímetros, 1.5 kilómetros, perdón. Muy bien. Entonces, ahí está. Pero luego de forma continua, después volvió a caminar 1.5 kilómetros al norte, quedando en el mismo punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se desplazó? Se desplazó 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque como llegó al mismo punto, en realidad pues es como si no hubiera caminado nada, entre comillas, porque también hay que hacer una diferencia entre distancia y desplazamiento. No sé si recuerdas este tema. La distancia es todo lo que caminas. ¿Cuál es la distancia que él caminó? 1.5 al sur y 1.5 al norte. Entonces caminó de distancia 3 kilómetros. Pero el desplazamiento es cuánto se movió en específico, en general, de un punto a otro. Entonces el punto de inicio es este. ¿Y cuál es el punto final? Este también. Entonces la persona se desplazó, su desplazamiento fue de 0 kilómetros. Bien, entonces ahí hay que hacer muy bien la distinción entre distancia y desplazamiento. Me preguntan por su desplazamiento. Bien, pasamos a la pregunta 2. Un barco navega 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al este. ¿Cuántos kilómetros se desplazó? Muy bien. Camina 3 kilómetros al norte y luego camina 3 kilómetros al este. 3 kilómetros, 4 kilómetros al este. Bien, entonces este es el punto de inicio y este es el punto final. No me están preguntando la distancia, me están diciendo cuánto se desplazó de aquí a aquí. Bien, para poder calcular esa distancia se necesita una fórmula del teorema de Pitágoras, que dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Entonces lo que yo voy a hacer ahí es que c siempre va a ser la diagonal o la hipotenusa, como la hemos conocido en todas estas sesiones. Entonces este lado en verde es lo que vale c. ¿Cuál va a ser a y cuál va a ser b? El que tú quieras. Entonces yo, porque así yo decido, este va a ser a y este va a ser b. Entonces en la fórmula voy a sustituir los valores. C cuadrada es igual, ¿cuánto vale a? 3 al cuadrado más b, que vale 4 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 3 al cuadrado? Recordemos que es multiplicar el número por sí mismo las veces que me diga el exponente. Entonces sería 3 por 3, 9. Más, ¿y cuánto sería 4 al cuadrado? 16. Entonces, no se nos olvide el cuadrado, hay que sumar eso. 9 más 16 nos da 25. Ahora, la c tiene un cuadrado, tiene una potencia al cuadrado. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? ¿Qué es lo contrario de una potencia? La raíz. Así es, pasa como raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es 5. Eso quiere decir que este lado mide 5 kilómetros. La opción de respuesta es el inciso C. Muy bien. Pasamos a la tercera pregunta y dice, las cantidades que se especifican por un número y unidad y que solo tienen magnitud se llaman, y entre paréntesis nos dice, solo necesita número y unidad. Ahí vimos que son las magnitudes escalares. Así es. Vimos las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Dijimos que las vectoriales tienen módulo, dirección y sentido. Módulo, que es su número con su unidad correspondiente. La dirección es cuántos grados tiene de inclinación y el sentido, que es hacia el norte, hacia el sur, hacia tal parte.
Esas son las vectoriales. La diferencia con las magnitudes escalares es que estas solamente tienen módulo, es decir, un número y su respectiva unidad. Bien, entonces la respuesta ahí es el inciso B, escalares. Bien, la siguiente pregunta nos dice, de los siguientes ángulos, ¿cuáles son obtusos? Aquí voy a hacer una pequeña representación rápida. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Muy bien. Si recordamos, un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Muy bien. Más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, a simple vista podemos percatar que esto es un ángulo recto, porque es un ángulo de 90 grados. Este no es. Este es un ángulo agudo, porque es menos de 90 grados. Entonces, este no es. Los ángulos obtusos vendrán siendo el número 1 y el número 4. Esas son las dos opciones de respuesta. Más o menos haciendo un cálculo así, como está un poquito abiertito, si este es 90, pónganle ustedes que son 100 grados, y pues como va muy abierto, pues pongámosles unos 150 grados. Entonces, no nos interesa en realidad cuánto es lo que miden, pero sí ir reconociendo a simple vista cuándo va a ser un ángulo agudo, uno recto o uno obtuso, que es en este caso estas dos opciones. Muy bien. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta, que es la 5, y dice, al sumar un ángulo recto y uno llano, ¿qué valor de ángulo se obtiene? Muy bien. Un ángulo recto más uno llano. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Muy bien. ¿Y un ángulo llano cuánto mide? 180 grados. Así recordemos que el recto es el que es en forma de L y el llano es el que es una línea así tal cual. Entonces, pues nomás hay que sumarlos. 90 más 180, porque es lo que me dice la pregunta. ¿Cuál es el resultado de sumar un ángulo recto más un ángulo llano? 270 grados. Y la opción es el inciso C. Muy bien. Excelente. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, la pregunta 6. En la siguiente figura se tiene un círculo unitario. ¿Cuál es la función trigonométrica que permite calcular el tramo que está señalando la flecha? Muy bien, entonces voy a tratar de hacer más o menos el círculo. Entonces, se está dividido en 4. Aquí donde cruza es el centro. Y está de esta forma. Me lo voy a hacer con otro color para que se vea más. Está así. Baja está un cuadrado aquí. Y lo que me está señalando, que es lo que debo de calcular, es este lado. Me está señalando la flecha aquí. ¿Y el ángulo dónde lo tengo? Aquí. Entonces el ángulo, un ángulo. Perfecto. Bien. ¿Cómo voy a calcular este lado? ¿Qué función es la que me va a ayudar? Y ahí me dice coseno, seno o secante. Muy bien. Como ya nos están dando el ángulo como referencia, lo primero que debemos de hacer, y lo que siempre les he comentado, es identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, como ya nos están dando este ángulo de referencia, el cateto opuesto, ¿cuál va a ser? El que está al lado contrario, el que no toca, que es este. El cateto adyacente es el que está tocando. Y la hipotenusa, pues es el lado que está en diagonal. Bien, entonces, ¿qué puedes percatarte aquí? Este lado, que es el cateto opuesto, es el mismo que nos está diciendo de este lado. O sea, miden lo mismo. Te puedes percatar en la imagen que esto es igual que esto. Entonces, si calculo este lado, voy a estar calculando al mismo tiempo este, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué funciones trigonométricas tienen al cateto opuesto? Pues te recuerdo que el seno del ángulo,
el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente, la voy a poner aquí, la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Esas se las tienes que aprender de memoria, no hay de otra. Ahora, sus inversas, ¿te acuerdas de sus inversas? Lo contrario del seno es la cosecante. La cosecante del ángulo es igual y es nomás estos al revés. O sea, como estos dos son contrarios, entonces esto va volteado. Hipotenusa entre cateto opuesto. Aquí yo lo voy a poner más simplificado. Lo contrario del coseno es la secante. Y como estas son contrarias, pues es nada más al revés. Hipotenusa entre cateto adyacente. Y la tangente, lo contrario es la cotangente. Y después nomás estas dos volteadas, entonces pues primero arriba el cateto adyacente y abajo el cateto opuesto. Bien, ¿por qué todo esto? Pues necesito una función trigonométrica que me relacione al cateto opuesto. ¿Cuál de todas estas tiene cateto opuesto? Pues el seno, la cosecante, porque aquí está el cateto opuesto, aquí está el cateto opuesto. El coseno y la secante no tienen el cateto opuesto, entonces esas opciones quedan descartadas completamente. Y pues la tangente y la cotangente son las que relacionan al cateto opuesto. Entonces, alguna de esas debe de estar ahí como opción de respuesta. Y podemos observar que está el coseno, que ya lo quitamos porque no relaciona al cateto opuesto. Está la secante, que era lo opuesto del coseno. Entonces, por eso no se relaciona el cateto opuesto. Y está el seno. Entonces, aquí está. Podemos observar que sí. Entonces, la respuesta correcta sería el seno. El seno es la función que me va a poder ayudar a calcular este lado, pero que en realidad es este mismo. ¿Sí? Espero haya quedado un poquito claro esto, porque puse todas las funciones trigonométricas y los inversos de estas. Y pues, te las tienes que aprender de memoria, te las tienes que aprender, las tienes que ir practicando constantemente. Muy bien. Excelente. Pasamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice: ¿qué fórmula debes utilizar para encontrar el valor del ángulo beta de un triángulo como el de la siguiente figura, si solo se conoce el ángulo alfa y los lados A y B? Perfecto. Pues bien, tenemos un triángulo este mide alfa, este mide beta, este es como en Y, este es A, B y C. Pero voy a subrayar lo que conozco. ¿Qué es lo que conozco? Conozco alfa, conozco el lado A y conozco el lado B. Bien, entonces, vienen ahí varias fórmulas, varias opciones de respuesta. Pero este tema se resuelve con las fórmulas de senos y cosenos. Entonces, tú debes de tener ahí ya varias fórmulas para calcular los seno y para calcular cosenos, ¿no? Son un conjunto de fórmulas. Entonces, las leyes de senos y cosenos tienen sus respectivos, pero ¿qué te puedes percatar? Que conoces A, conoces este ángulo y conoces B. Si te das cuenta, cada uno tiene su respectivo. Alfa con el lado A, beta con el lado B y el lado C con esta variable. Bien, entonces si tú recuerdas, la ley de senos nos dice que es A entre seno de A es igual a B entre seno de B, que es igual a C entre seno de C. Pero aquí no vamos a utilizar las tres partes, solamente vamos a necesitar dos y las que nos convengan. Entonces, si te das cuenta, puedo borrar C porque no me están dando nada de C. Y puedo, como me están dando el lado A,
me están dando el lado B y me están dando alfa, que es el correspondiente al lado A, esa es la fórmula que me va a ayudar a calcular el seno de B. Entonces, con esta información nos podemos dar cuenta que la que nos va a ayudar a calcular el ángulo beta es el inciso B. A entre seno de A es igual a B entre seno de B. Esto es, pues tenemos que practicar las leyes de senos y las leyes de cosenos. ¿Bien? Ahora, pasamos a la pregunta número 8 que dice, cuando se dice que un vector apunta hacia el sur, ¿a qué característica vectorial se refiere? ¿Velocidad, sentido, dirección o aceleración? ¿Cuál creen ustedes que es? Esto lo vimos muchas veces y es el inciso B. Así es, el sentido. Recordemos que la dirección es la inclinación en grados de tal cosa, ¿no? Etcétera. Pero el sentido es hacia dónde apunta. Entonces, si apunta hacia el sur, pues es el sentido. Bien. Pasamos a la pregunta número 9, que nos dice, dos móviles parten del reposo del mismo punto P. El móvil A sale a las 10 de la mañana y adquiere una velocidad constante de 80 km por hora y se dirige hacia el este. El móvil B sale a las 11 de la mañana, adquiere una velocidad constante de 90 km por hora y se dirige hacia el oeste. ¿Cuál es la distancia que los separa después de una hora de haber partido el cuerpo B? Muy bien. Con solo leerlo, nos debemos de dar cuenta que es un problema de movimiento rectilíneo uniforme de la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero por la información, y esto es un problema que resolvimos en la clase, algo similar, tenemos que ver el problema y dibujar. Dibujar es muy importante. Entonces, ahí vamos. Estamos en el punto P, ¿bien? Y dice que el móvil sale a las 10 de la mañana, ¿ok? Y adquiere una velocidad constante de 80 km por hora y se dirige hacia el este. Muy bien. Entonces, me están preguntando cuál es la distancia que los separa después de una hora de haber partido el cuerpo B. Si el cuerpo B, porque me dice que el móvil B salió a las 11 de la mañana y me están preguntando por la distancia después de una hora del cuerpo B, eso quiere decir que me están preguntando la distancia a las 12 del día, ¿verdad? Porque si el cuerpo B salió a las 11 y me preguntan por una hora después que salió el cuerpo B, es a las 12. Entonces, el cuerpo A, que se movió hacia el este, se mueve a 80 km por hora. Entonces, a las 10 estaba en el punto B, a las 11, ¿cuántos kilómetros recorrió? Si va a 80 km por hora. Así es, pues 80 kilómetros, ¿no? Porque son 80 kilómetros cada hora. Y a las 12, ¿cuántos kilómetros recorrió? Si va a 80 kilómetros por hora, pues lleva el doble, ¿verdad? Pues son 160 kilómetros. Listo, ahí vamos. Ahora, me dice que el cuerpo, este es el cuerpo A. Acá va a estar para el cuerpo B. El cuerpo B salió hacia el oeste, pero salió ¿a qué horas? A las 11 de la mañana. Del mismo punto, pero salió a las 11. Y se mueve a una velocidad de 90 km por hora. Es decir, que a las 12, ¿cuántos kilómetros recorrió? Si va a 90 km por hora, como pasó una hora, pues recorrió 90. Muy bien. Eso quiere decir que del mismo punto, el cuerpo A viene acá, al este, 160 kilómetros. Y el cuerpo B al oeste lleva 90 kilómetros. ¿Cuál es la distancia que los separa? Pues hay que sumar estas dos distancias, porque de aquí a aquí son 160 y de aquí a aquí al punto de medio de referencia son 90. Entonces 90 más 160 me va a dar 270 kilómetros. O sea, 270 kilómetros es lo que los separa. Lo cual, y no es cierto, no son 270, son 250. Se llama la cuenta. 160 más 90 nos da 250 kilómetros, lo cual viene siendo el inciso D. Pasamos a la siguiente y dice, identifica la gráfica que corresponde a una función. Ok, entonces
Entonces pasamos, tenemos varios tipos de gráficas. Esta, tenemos otra que es así, tenemos otra que es así, y tenemos esta cuarta que es así. Bien, una función es que cuando nosotros hacemos una línea vertical o una recta vertical, solamente corta a la gráfica, los ejes no cuentan. Estos dos que son perpendiculares son los ejes, eso no cuentan. A la gráfica toquen un punto. Entonces, ojo, otra vez, una función es cuando hacemos una recta vertical y toca la gráfica en un solo punto. ¿Toca en un solo punto? No, toca dos. ¿Toca en un solo punto? No, toca en dos. ¿Toca en un solo punto? No, toca en dos. ¿Toca en un solo punto? Así es. Y lo comprobamos haciendo otra recta en otro lugar. ¿Toca en un solo punto? Sí. Entonces, esta es una función. Cuando toca a dos puntos, eso se le llama como relación. Entonces, si es un punto, es una función. Si son dos puntos, que son todas estas, es una relación. Muy bien, excelente. Pasamos a la siguiente pregunta que dice: calcula f de 4 de la función, y nos da la función menos x cuadrada más 3x menos 1. Muy bien, esto significa simplemente que donde esté la x voy a poner el 4. Entonces ponemos menos x va a ser 4 al cuadrado más 3 que multiplica x que vale 4 menos 1. Bien, donde está la x voy a poner el número 4 y aquí está. Toda la demás estructura se queda igual. Es igual a menos 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, más 3 por 4, 12, menos 1. 16 más 12, menos 4, menos 1, menos 5. Muy bien, entonces la respuesta correcta ahí, tienen que hacer este procedimiento y poner que la respuesta es menos 5. Muy bien. Dice la siguiente, la pregunta 12. La densidad de la plata es de 10.5 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es la densidad en kilogramos por metro cúbico? Y me dice que un metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Muy bien. Esto es un problema de conversiones. Y ya me están dando la unidad más complicada dentro de lo que cabe que debo de convertir. ¿Por qué? Ahí va. Son 10.5 gramos por centímetro cúbico. Así es. Y lo tengo que transformar a kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Pues bien, vamos a hacerlo. Entonces, aquí lo voy a poner abajo. 10.5 gramos sobre centímetro cúbico. Ponemos doble. ¿Por qué doble? Porque vamos a convertir los gramos a kilogramos y los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Tengo gramos arriba, los voy a poner abajo. Tengo centímetros cúbicos abajo, los voy a poner arriba. En el lado que me sobra o que me queda, voy a poner la unidad a la que lo voy a convertir. Los gramos, ¿a qué se van a convertir? A kilogramos. Y los centímetros cúbicos, ¿a qué se van a convertir? A metros cúbicos. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos que un kilogramo, ¿cuántos gramos son? 1000. Muy bien. ¿Y qué conocemos? Que un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Por eso ahí está la nota en tu ejercicio. Un metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces aquí, es que les quepa porque apenas me ocupo a mí. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a quitar gramos, gramos, centímetros y centímetros. ¿Y qué nos queda? Vamos a multiplicar 10.5 por 1 y por 1.000.000.
Entonces, en tu calculadora vas a poner 10.5 por 1 por 1 millón. Ahí está. Lo cual me da 10.500.000. 10.500.000 ¿qué? Kilogramos, que fue la única unidad que me quedó arriba. Entre, y vamos a multiplicar lo que hay abajo. ¿Qué hay abajo? 1000 por 1. 1000 por 1, pues 1000. 1000 ¿qué? Metros cúbicos, que es lo que me quedó. Entonces, aquí el último paso es dividir esto. Pero hay una propiedad que me dice que cuando voy a dividir entre un número que es múltiplo de 10, nomás quito los ceros. Son 3 ceros, entonces aquí puedo quitar 3 ceros. ¿Qué me quedó al final? 10.500. Pero igual, si esto se te complica, solamente tu calculadora pon 10.500.000 entre 1000. No nos compliquemos. Esto nos da 10.500 ¿qué? Kilogramos sobre metros cúbicos. Y ya, 10.5 gramos sobre centímetros cúbicos equivale a 10.500 kilogramos sobre metro cúbico. Excelente. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 13 y dice: selecciona la opción que completa la siguiente afirmación referente al desplazamiento. Un cuerpo que se encuentra en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, al recibir una fuerza igual a 0 en su movimiento, recorre distancias, y hay 3 opciones de respuesta: iguales en tiempos diferentes, mayores con aceleración constante o iguales en tiempos iguales. Bien, como la fuerza que se va a recibir es igual a 0, entonces va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Bien, la respuesta correcta es el inciso C. Eso tiene que ver con la primera ley de Newton. La pregunta 14 dice: ¿cuál es el concepto de la física que se relaciona con la razón de cambio de la posición de un objeto con respecto al tiempo y que representa su magnitud y su dirección? Muy bien. Esa definición de la razón de cambio de la posición de un objeto con respecto al tiempo, vimos que era la rapidez o la velocidad. Bien, pero aquí me está diciendo que representa magnitud y dirección. Entonces va a ser la velocidad, porque recordemos que rapidez y velocidad no es lo mismo. En el sentido de la definición de que la razón de cambio de la posición de un objeto con respecto al tiempo, sí. Pero recordemos que la rapidez es una magnitud escalar que solamente dice, por decir, 20 kilómetros por hora. Pero la velocidad es una magnitud vectorial que, aparte de los 20 kilómetros por hora, me dice dirección o sentido. Y como aquí me está diciendo y su dirección, la pregunta entonces es la velocidad. Perfecto. La siguiente pregunta dice: si un piloto de carreras conduce a una velocidad de 150 kilómetros por hora y voltea hacia un lado por 1.2 segundos, ¿qué distancia recorre en metros durante ese periodo de distracción? Muy bien. Esto, por el simple hecho de cómo está la pregunta formulada, debemos de reconocer que es un problema de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces me están dando su velocidad, que es de 150 kilómetros por hora, y el tiempo, que es de 1.2 segundos, y me está diciendo que cuál es su distancia. Si de todos modos no te acuerdas de identificarlo al momento de leer el problema, qué tipo de fórmula utilizar, pues apunta los datos y te vas a dar cuenta que te están dando velocidad, te están dando tiempo y te están pidiendo distancia. Y eso es movimiento rectilíneo uniforme de la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Pero ojo, te están pidiendo la distancia, pero te la están pidiendo en metros. Entonces, y tengo la velocidad en 150 kilómetros por hora, pero el tiempo me lo están dando en segundos. Entonces vamos a tener que convertir la velocidad a metros sobre segundo. ¿Por qué a metros? Porque es como me están solicitando el problema, que la distancia es en metros. ¿Y por qué sobre segundos? Porque el tiempo me lo están dando en segundos. Entonces, esta unidad se va a convertir a metros sobre segundos. Entonces, hacemos esa conversión. Aquí abajito voy a poner 150 kilómetros por hora. Esto va a ser una doble conversión, porque pues vamos a convertir dos unidades. Tengo kilómetros arriba, los voy a poner abajo. Tengo horas abajo, los voy a poner arriba. Kilómetros los voy a pasar a
metros. Y las horas las voy a pasar a segundos. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000. Una hora, ¿cuántos segundos son? Y este te lo dije de cajón que te lo tienes que aprender de memoria. Una hora son 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Kilómetros, kilómetros, horas y horas se van. Entonces voy a multiplicar 150 por 1000 por 1. ¿Y eso cuánto me da? 150.000, ¿qué? Metros. Entre. Voy a multiplicar 1 por 3600. ¿Cuánto me va a dar? Pues 3600. ¿Qué me quedó? Segundos. Entonces tengo que dividir en mi calculadora 150.000 entre 3600. Lo que me da 41.66 metros sobre segundo. Sí. 41.66 metros sobre segundo. Entonces ya hice esta conversión a 41.66 metros sobre segundo. Pero ojo, como ocupo calcular la distancia, hay que despejar esta fórmula. El tiempo está dividiendo, ¿cómo va a pasar del otro lado? Que es lo contrario de dividir, multiplicar. Entonces la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces ya tengo mi fórmula, ya tengo todos los datos como los necesito, hay que ponerlo. Entonces, distancia es igual a velocidad, 41.66 metros sobre segundo, por el tiempo que son 1.2 segundos. Entonces, multiplico 41.66 por 1.2, lo cual me da 49.992 metros, ¿no? Estamos hablando de distancia y la respuesta correcta es el inciso, pues C, que es el de 50 metros, porque pues esto en realidad son 50 metros. Recordemos que, ¿por qué no nos da exacto los 50 metros? Porque la velocidad, en este caso no es 41.66, 41.66666666. Entonces, utilizando ya todos los decimales, pues ya nos va a dar el certero, que son 50. Bien, pasamos a la pregunta 16. Un móvil se mueve con una rapidez constante de 30 kilómetros por hora. ¿Cuál es la distancia que recorre en 12 segundos? Pues si te logras percatar, es un problema similar, si no es que igual a este. Entonces, pues voy a dejar toda esta información aquí. Bueno, ya lo voy a dejar aunque sea los datos, porque los datos es que va a 30 kilómetros por hora. El tiempo que recorre es de 12 segundos. Y pues me están diciendo me están pidiendo la distancia. Pero si te das cuenta, el tiempo lo tengo en segundos. En las opciones de respuesta tengo las distancias en metros, pues esto me lo van a tener que convertir a metros sobre segundo. Y pues acabamos de convertir. Así que 30 kilómetros por hora, doble conversión. Tengo kilómetros arriba, los voy a poner abajo. Tengo horas abajo, los voy a poner arriba. Y pues kilómetros va a ir a metros y horas a segundos. Un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000. Una hora, ¿cuántos segundos son? 3600. Entonces, voy a quitar kilómetros, kilómetros, horas y horas. Voy a multiplicar 30 por 1000 por 1. Y pues me va a dar 30.000. 30.000, ¿qué? Metros, que es lo que me quedó arriba. Y abajo voy a multiplicar 1 por 3600 segundos, que eso me va a dar 3600 segundos. Entonces, para finalizar, voy a hacer la división 30.000 entre 3600, lo cual me da 8.33. 8.33 metros sobre segundo, y este es igual a 8.33 metros sobre segundo. Si te das cuenta, el mismo problema me dice que va a una velocidad constante, pero pues si no te acuerdas, de todos modos, eso es un tema de movimiento rectilíneo uniforme. Con la fórmula, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pero igualmente me están pidiendo la distancia. Entonces el tiempo está dividiendo, va a pasar multiplicando.
Entonces, distancia es igual a B por T. Yo siempre le digo distancia es igual a BT. Se me hace más fácil. Entonces, voy a meter ya los datos porque ya tengo la velocidad en metros sobre segundo como necesito, tengo el tiempo en segundos como siempre he estado, pues ya puedo calcular la distancia. Entonces, distancia es igual a velocidad, que es 8.33 metros sobre segundo, que multiplica al tiempo, que es 12 segundos. Haciendo la multiplicación en tu calculadora, 8.33 por 12 me da 99.96, ¿qué? Pues metros, que es la unidad. Entonces, la respuesta correcta ahí es el inciso B, que vienen siendo 100 metros. Pues porque obviamente la velocidad no es 8.33, es .333333, y pues utilizando ya todos los decimales, pues mejor en vez de eso utilizamos 2, redondeamos y pues sabemos que esto va a ser 100 metros, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. Bien. Bien, pasamos a la pregunta número 17, que nos dice, envuelvo esto, que nos dice, si un vector tiene las propiedades de 20 newtons, 0 grados, y otro vector 10 newtons, 180 grados, ¿cuál es el vector resultante con módulo y dirección? Muy bien. Entonces, para esto, recordemos que se representa mediante vectores, que son más que nada que flechas. Entonces, el vector dice que tiene propiedades de 20 newtons, 0 grados. Recordemos que aquí en una circunferencia, aquí están los 0 grados, aquí arriba son 90 grados, aquí 180 grados, abajo son 270 grados y la vuelta completa son 360 grados. Entonces, si me dice que tiene 20 newtons, 0 grados, ¿hacia dónde se va a dirigir el vector? Pues hacia la derecha, hacia donde están los 0 grados. Este vector tiene 20 newtons con 0 grados. Y el otro vector tiene 10 newtons a 180 grados. Entonces, 180 grados es para acá. Entonces, aquí en este mismo punto, se va para acá y tiene 10 newtons, 180 grados. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el vector resultante? Recordemos que si la fuerza va hacia la derecha, es positivo. Y que si va hacia la izquierda, es negativo. Entonces sería 20 menos 10, pues me quedaron 10 newtons. ¿Hacia dónde quedó el vector? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues hacia la derecha, porque el que más tenía era este. Entonces quedó de esta forma: 10 newtons, 0 grados. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo para allá. Entonces la respuesta correcta es 10 newtons, 0 grados, que es el inciso A. Muy bien. Pregunta 18. Este tipo de preguntas a lo mejor ya te ha tocado en los exámenes y es muy probable que venga en tu evaluación y dice: te presentas al examen del módulo 19 Dinámica en la Naturaleza, donde se encuentra la unidad del movimiento rectilíneo y esperas obtener entre 8 y 9 de calificación. ¿Qué haces cuando recibes el resultado y te enteras que sacaste 6? Solicita la revisión de examen para que demuestren por qué sacaste una calificación tan baja. ¿No estás de acuerdo y quedas molesto porque no hay forma de reclamar ni de revisar la prueba? O el inciso C, que es: revisas los conceptos y fórmulas en un libro y en referencias para corregir tus posibles errores. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? La respuesta correcta es el inciso C. Así es: revisa los conceptos y fórmulas en un libro y en referencias para corregir tus posibles errores. Bien, vamos a la pregunta 19. Dice: un automóvil necesita abarcar una distancia de 100 kilómetros en 2 horas a velocidad constante. En la mitad del camino hay un reductor de velocidad que hace disminuir el automóvil a 5 kilómetros por hora y se mantiene a esa velocidad por 10 minutos. ¿Qué aceleración llevó en el segundo tramo si tardó 50 minutos en recorrerlo y alcanzó la velocidad esperada al llegar a su destino? Bien. Este problema sí es de mucho pensar. Primero,
Me está pidiendo en pocas palabras la aceleración, porque me pregunta qué aceleración llegó en el segundo tramo, etcétera, ¿no? Entonces, la aceleración, ¿cuál es su fórmula? Es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo recorrido. Bien, entonces, el problema me está solicitando que calcule la aceleración en el segundo tramo. Y me está diciendo que lleva, pues aquí está la fórmula de aceleración, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué me está diciendo? Que quiere esa aceleración pero en el último tramo. Y dice, ¿qué aceleración llevó en el segundo tramo? Si tardó 50 minutos, o sea, el tiempo que duró en ese segundo tramo fue de 50 minutos en recorrerlo y alcanzó la velocidad esperada al llegar a su destino. Entonces, la velocidad inicial, ¿cuál fue? La que me está diciendo, que el automóvil recorrió 5 kilómetros por hora. ¿Bien? Porque la disminuyó. Ojo, me está pidiendo la velocidad desde que la disminuyó, perdón, me está pidiendo la aceleración desde que disminuyó la velocidad hasta que arrancó. ¿Bien? Entonces, la velocidad inicial, que fue cuando inició y se paró, fue de 5 kilómetros por hora. Pero ahora, ¿cómo voy a calcular la velocidad final? Si aquí no me está diciendo, entre comillas, cuál fue la velocidad que alcanzó, porque solamente dice, alcanzó la velocidad esperada al llegar a su destino. Bien. ¿Cuál es la fórmula para calcular la velocidad? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? Pues me están dando estos dos datos. ¿Por qué? ¿Cuál es la distancia que recorrió en total? Son 100 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo era lo esperado abarcarlo? Ahí dice 100 kilómetros en 2 horas. Y listo. 100 entre 2 me da 50 kilómetros por hora. Que esa era la velocidad esperada que tenía que ir el vehículo. Porque el vehículo, su idea, si analizamos el ejercicio, su idea era ir a esa velocidad siempre, a 50 kilómetros por hora. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en la mitad del camino hubo un reductor de velocidad, entonces la bajó. ¿A cuánto? A 5 kilómetros por hora. Y después alcanzó la velocidad esperada. ¿Y cuál era la velocidad esperada? Esta era la velocidad esperada desde un inicio. Por eso la velocidad final es de 50 kilómetros por hora. Bien, ya tengo la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. Pero ¿qué pasa? El tiempo lo tengo en minutos. ¿Y en qué lo necesito? En horas. Entonces ahí voy a tener que hacer una ligera conversión. La voy a hacer aquí abajo. 50 minutos a horas, ¿ok? Entonces, tengo minutos arriba, los voy a poner abajo y arriba las horas. ¿Qué es lo que conozco? Una hora, ¿cuántos minutos son? Pues 60, ¿no? Entonces, aquí va a ser 50 por 1, 50. Entre 60, 0.833333. Lo vamos a dejar así. 0.83, ¿qué? Horas. Esto es igual a 0.83 horas. Perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los datos tal cual en la fórmula. Lo voy a poner así para ir avanzando. La velocidad final, que es de 50 kilómetros por hora, menos la velocidad inicial, que es de 5 kilómetros por hora, entre el tiempo, que es de 0.83 horas. 50 menos 5, 45. Entre 0.83 54.21 kilómetros por hora al cuadrado. Porque recordemos que la aceleración se mide en la unidad de distancia entre el tiempo al cuadrado. Entonces, la unidad de distancia, ¿cuál es? Kilómetros. Y pues la unidad de tiempo, las horas al cuadrado. Entonces, te puedes percatar que la opción de respuesta es el inciso B, porque nada más tiene expresado la parte
entera, en la parte entera, que es 54. Entonces la respuesta es el inciso B. Muy bien, espero este problema haya quedado claro. Si no, regresa el video y analízalo las veces que esté necesario, o igualmente me puedes mandar un mensaje y con mucho gusto te ayudo a resolver este problema, porque este problema sí está un poco complejo en el sentido de cómo nos lo está planteando y saber qué es lo que necesitamos. Bien, el problema 20 dice: un vehículo de carrera se mantiene en una aceleración constante de 8.9 metros sobre segundo al cuadrado. Si su velocidad inicial es de 10 metros sobre segundo, ¿cuál es su velocidad después de 7 segundos? Muy bien. Entonces, este es un problema de ¿qué tipo creen ustedes? Es un problema de tipo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque tiene la aceleración, ¿no? Que es lo que le hace acelerado. Entonces voy a apuntar la información que me está dando. La aceleración es de 8.9 metros sobre segundo al cuadrado. Tengo la velocidad inicial, que es de 10 metros sobre segundo. Tengo el tiempo, que es de 7 segundos. Y me falta la velocidad final, ¿verdad? Entonces, si recuerdas, aquí en ese tema le puedes poner pausa, pero recordar que tienes varias fórmulas para poder resolver este tema. Bien, entonces tienes que analizar estos datos, cuáles tienen todas estas variables y cuál te sirve para resolverlo. Aquí yo te voy a decir directamente cuál es la fórmula que debes utilizar, y es la de la aceleración. ¿Sí? Pero la situación es que tenemos que despejar para calcular la velocidad final. Entonces, el tiempo, ¿qué está haciendo con todo esto? ¿Qué operación está dividiendo? Entonces va a pasar multiplicando. Entonces sería AT es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Ya casi la despejamos completa, pero me estorba la velocidad inicial porque recordemos que quiero calcular la velocidad final. Entonces se tiene que quedar solo. La velocidad final, ¿con qué signo está? Negativo o de resta. Entonces va a pasar del otro lado con lo contrario, que es positivo o de suma. Entonces, AT más BI es igual a velocidad final. ¿Sí? Estaba negativo, pasó positivo. Perfecto. Entonces, ahora solamente tenemos que sustituir los datos, nada más. ¿Por qué no tenemos que convertir? Porque tengo todo en metros y tengo todo en segundos. Entonces, por eso nada más tengo que meter los datos. La aceleración, que es 8.9 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 7 segundos, más la velocidad inicial, que es 10 metros sobre segundo. Esto es igual a la velocidad final. Entonces voy a multiplicar el 8.9 por 7, lo que me da 62.3 más 10, me va a dar la velocidad final. Sumando esto me da 72.3 más la en metros sobre segundo, que es como están las velocidades. Esto es igual a la velocidad final. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. Inciso A está tal cual, 72.3. Muy bien. El ejercicio número 21 dice: en la aceleración, la velocidad final es menor a la velocidad inicial. Muy bien. Esto lo vamos a resolver con un ejemplo. Entonces, la fórmula de la aceleración, porque dice, me está preguntando por la aceleración, es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Pero en realidad la parte de abajo no nos interesa. En realidad el tiempo no nos interesa aquí. Dice que en la aceleración, ahí positiva o negativa, la velocidad final es menor a la velocidad inicial. Entonces, en este caso la velocidad final tiene que ser menor a la velocidad inicial. Vamos a sustituir eso, valores, cualquier valor mientras se cumpla esa condición, que la velocidad final sea menor a la velocidad inicial. Entonces, la velocidad final la voy a poner, por ejemplo, 10 menos, y la velocidad inicial la voy a poner 20. ¿Se cumple la condición de que la velocidad final es menor a la velocidad inicial? Sí, porque 10 es igual a 20, ¿verdad? Aquí puedes poner cualquier número, ¿eh? No hay ningún problema. Mientras se cumpla esa condición, porque cuando resuelva esto, ¿qué me va a dar? 10 menos 20, menos 10. Esto es lo que me importa. ¿Cómo me dio? Negativo.
Entonces, en la aceleración negativa, la velocidad final es menor a la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, me haya quedado claro por qué puse este ejemplo, para demostrar que es, como nos dio negativo la aceleración en este caso, pues la respuesta es negativa. ¿Bien? La pregunta 22 dice: un camión de carga que viaja con una velocidad de 80 km por hora aplica los frenos bruscamente y se detiene en 15 segundos. ¿Qué fórmula debe utilizarse para calcular la distancia total recorrida? Muy bien. Ahí hay tres fórmulas, pero te voy a decir algo. De las tres fórmulas, una sola es la correcta, claramente, ¿verdad? Pero en el sentido de que las otras dos fórmulas no existen o no las hemos utilizado tal cual. Es la fórmula original y la modificaron en las otras dos opciones. Si te das cuenta, esto es un problema, un problema en el cual debemos de identificar de qué tipo de problema es. Y por la fórmula, pues como hay aceleración, pues es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces tú debes de recordar cuál es la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que te comenté que era de las más típicas que ibas a utilizar. Y te dije que era esta. Es igual a velocidad inicial por el tiempo más AT al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que es igual a esa? El inciso B. Porque también el 0 aquí significa velocidad inicial, ya lo habíamos comentado en clase. Entonces, ahora vas a decir, pero aquí ¿por qué es un medio? Recuerde que también te había comentado en clase que la fórmula tal cual es así. Pero que a mí se me hacía esto es lo mismo que esto. Entonces, esta se me hace más práctica al momento de aplicar los ejercicios. Pero esto es lo mismo que esto. ¿Y cuál es la fórmula que es esa? El inciso B. Las demás son variables o variadas que no tienen nada que ver, que no existen tal cual, pues a eso me refiero. La pregunta 23 dice, despeja la variable que se indica. Muy bien. Tenemos tres fórmulas y tenemos que despejar. En la primera es R y es así. Entonces, pues vamos a despejar R. La R, pues hay que quitarla de aquí abajo. Está dividiendo. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. Entonces me queda F, R al cuadrado. Paso multiplicando. ¿Qué está haciendo la F con la R? Multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. La R tiene una potencia al cuadrado. ¿Cómo pasa esa potencia al cuadrado del otro lado? Como raíz cuadrada. Y listo, porque me están preguntando por R sola, no por R cuadrada, R sola, por eso tuvimos que quitarle la potencia al cuadrado y esta es la respuesta correcta. Muy bien, pasamos al siguiente, que tengo que despejar H, que es PH, es igual a DGH. Esta está sencilla. ¿Por qué? Porque tengo que despejar esto de aquí, H. La D y la G, ¿qué están haciendo con la H? Multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado las dos variables? Dividiendo. PH entre DG es igual a H. Y punto. Ya despejamos. Sencillo, ¿verdad? Ahora pasamos a la siguiente. Que dice, quiere que despeje Q2. F es igual a K, Q1, Q2 entre R cuadrado. Muy bien. Pues para despejar esto, primero tengo que quitar esto de abajo para poder ir quitando poco a poco. Entonces la R cuadrada está dividiendo, como va a pasar del otro lado, multiplicando. Entonces, FR cuadrada es igual a K, Q1 y Q2. Entonces, recordemos que eso es lo que queremos
dejar solo o despejar. ¿Qué está haciendo la K y la Q1 con respecto a la Q2? ¿Qué operación? Todo se está multiplicando. Entonces, si todo se está multiplicando, todo va a pasar dividiendo. Entonces, F R cuadrada entre K y Q1. ¿Y qué me queda aquí? La Q2. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, así sería la forma de despejar el problema número 23. Muy bien, ahora para la última pregunta, que es la número 24, hay una observación que quiero hacer. Esta pregunta viene, bueno, puede venir en alguna de las evaluaciones que les hagan, ya en la cual se les califican para que les den su calificación. Las de aquí de ahí tal cual, pero hay una observación muy grande. La forma de resolver este problema, yo se las voy a decir y cuál sería la respuesta, ¿verdad? Tal cual. Pero hay un error en el examen, no mío, sino en la evaluación, de donde lo tomé, así tal cual, hay un error. Porque si te das cuenta, las opciones de respuesta vienen en metros sobre segundo, de la A, la B, la C y la D, pero aquí vienen en horas. Y uno puede decir, bueno, tengo que convertir las horas a segundos. No se tienen que convertir. Así tal cual se tienen de utilizar. ¿Por qué? Yo le atribuyo a que es un error, que se equivocaron, que aquí le pusieron horas, porque en realidad deben de ser en segundos. ¿Sí? Entonces, si en tu evaluación te viene este problema, no te confundas, no hagas de más, resuélvelo como te comento, pero tú ten en tu mente que esto va a ser en segundos, aunque ahí diga que es en horas. Muy bien, entonces iniciamos. Para poder calcular este problema dice, encuentra la velocidad promedio de un automóvil que durante su recorrido tuvo las siguientes velocidades. Bien, y es la velocidad 1, la velocidad y en cuánto tiempo. La velocidad y en cuánto tiempo, la 3 y la 4. Para calcular la velocidad promedio es igual a la suma de las velocidades entre la suma de los tiempos. Bien, entonces lo que tú tienes que hacer es sumar 40.8 más 48 más 38 más 45. Y pues eso es lo que voy a poner aquí. Velocidad promedio es igual a 40.8 más 48 más 38 más 45. ¿Sí? Entre la suma de los tiempos. 2 más 1 más 1.5 más 1. Entonces lo que tú debes de hacer es con tu calculadora sumar 40.8 más 48 más 38 más 45 más 45, lo que nos da 171.8 metros sobre segundo, ¿verdad? Porque como todas son en metros sobre segundo, entre el tiempo, que es 2 más 1 más 1.5 más 1, que nos da 5.5 segundos. ¿Ok? Ojo, repito de nuevo. Yo sé que el problema aquí vienen en horas y así lo maneja el examen. Pero nosotros debemos de hacer caso omiso a eso e imaginar que en realidad está en segundos. Ya lo intenté de la otra forma y para que nos dé la respuesta correcta que es, está mal planteado. Está mal planteado esta unidad, pero bueno. Después les digo, imaginen que son segundos y hacemos la división. 171.8 entre 5.5 nos da 31.23 y como estamos hablando de velocidad, metros sobre segundo. Entonces, la respuesta final es esta, lo cual viene siendo el inciso D, que es 31.2 metros sobre segundo. Muy bien, entonces con esto sería todo para resolver ahora sí todos los problemas correspondientes a este segundo parcial. Es muy importante que los repases, que los veas, que los analices, que cheques tus apuntes, tus anotaciones, todos los ejercicios que te he entregado, todo lo que tú has realizado y cualquier nuevo comentario, sabes que estoy para apoyarte. Entonces sería todo por esta segunda evaluación y nos veríamos en la tercera evaluación, que sería el examen integral. Es todo. Gracias.